Pues muchas gracias por venir a pesar de la lluvia, o sea, como esto es un gran sacrificio, así que gracias por acompañarnos hoy, por haber venido. Esta es una iniciativa que venimos tejiendo hace ya 2 años, pues pensando cómo realizarla, lo llamamos ALCE, Abolición de las Lógicas de Castigo y Encierro. Y hoy pues vamos a estar acá hablando sobre violencia psiquiátrica. Tengo el gusto de presentar a Valeria. Pues por ahora brevemente soy Valeria, soy estudiante y pues estoy invitada por Silvestre porque traté de co-crear y co-liderar el colectivo Orgullo Loco acá en Colombia, pero pues más adelante les hablo un poquito más de eso. Muchas gracias, Valeria. Estamos acá también, está el equipo jurídico de ALCE y está la otra directora de ALCE, que es Andrea Parra, está María José y sí, aquí María José. Vale, entonces, pues bienvenidas, bienvenidas y bienvenidos a este espacio, es un gusto estar acá. Yo soy Silvestre, soy activista trans y loco, soy sobreviviente de la violencia psiquiátrica, me diagnosticaron hace, no sé, como 10 años, 12 años, 15 años, no me acuerdo porque fue pues, muy violento y eso ha borrado una parte de mi memoria, pero pues me llena como de gusto y de ánimo estar acá presentando este espacio. Y desde que a mí me psiquiatrizaron, pues fue muy importante como encontrar salidas y alternativas frente a la violencia que había vivido. Entonces, pues construir como este sueño ha sido como todo un proceso. Así. Entonces, bueno, pues como queríamos compartir un poco sobre qué es violencia psiquiátrica. Violencia psiquiátrica es el psiquiátrico, evidentemente, con todas sus prácticas. Puede ser medicalización forzosa, puede ser encierro forzado, puede ser, en casos dramáticos, electrochoque, coerción mecánica y más cosas que hay allí, eso de inicio. Pero pues también desde ALCE es muy importante nombrar que la violencia psiquiátrica no solo está en la arquitectura psiquiátrica, sino que pervive en todas las prácticas de normalización que vivimos a partir de lo normal y lo anormal. Y eso, margina a unas personas sobre otras y también es muy importante de hablar de cómo nuestras emociones igual son también silenciadas, reguladas, no solo de las personas locas, sino de las personas en general. O sea, todo lo que no sea alegría es castigado. Entonces, desde ahí quisiéramos partir y ya, y pues empecemos esta conversación, pues como yo quería preguntarle como a ustedes que están acá, como qué les motivó a venir o cómo entienden ustedes que podría ser como la violencia psiquiátrica o cómo ven ustedes los temas de salud mental o como que visualizan allí. Si quisiera compartir. ¿Cómo? Sí. Yo soy Margarita. Me motivó a venir que soy una persona que vive con discapacidad, con múltiples situaciones de discapacidad que se ponen una encima de la otra. Llevo un tiempo pensándome cómo el encuentro con mis propias necesidades ha sido también desmontar como una práctica muy fuerte en mi familia de psiquiatrización. He estado buscando otras posibilidades para existir que no partan de los diagnósticos. Particularmente he encontrado también como un camino importante en el orgullo disca y ahí me encontré con toda el orgullo loco y fue para mí, ha sido un desmontaje importante porque siento que hay unas personas, por ejemplo, que tienen una moral religiosa que está totalmente atravesada por su experiencia y en mi caso, mi madre, su Dios es la psiquiatría y ella ha atravesado toda la familia con prácticas de distinta índole en ese sentido y yo he intentado buscar otros caminos. Entonces, cuando encontré ALCE en Instagram, me emocioné mucho. Cuando encontré esta invitación de hoy, me emocioné más. Estuve parqueado un tiempo afuera porque tenía mucha angustia de entrar, pero bueno, esa es mi motivación grande de estar acá, escucharles, aprender de
esta experiencia que ustedes ya tienen una conversación más amplia a este respecto. Muchísimas gracias, Margarita, y qué bueno que estés acá hoy. Estoy muy contento. Bienvenido. No sé si alguien más quisiera compartir algo. Bienvenida, acabas de llegar. Estábamos un poco charlando sobre pues, qué es violencia psiquiátrica, de donde lo entendemos, y pues estamos contando un poco quiénes somos. Somos ALCE, Abolición de las Lógicas de Castigo y Encierro, y estamos como trabajando en cómo podemos desmontar como estas prácticas a nivel social, o sea, tanto como institucionales como, no sé, como socialmente. Y pues también, ahora, recuerdo que este también es el motivo de empezar a hablar sobre la locura, por ejemplo, sobre psiquiatrización, porque la cosa de que no se hable tiene que ver con eso, con que las voces de las personas psiquiatrizadas están silenciadas porque se desvirtúan a partir de lo loco. Entonces es muy importante tejer estos espacios y que más personas como que nos enteremos, independientemente de que hayan sido psiquiatrizadas o no. Es un tema que pues compete a toda la gente, y también pues como que hay una parte que a mí me inquieta bastante, que es porque sobre psiquiatrización forzada o sobre anormalidad o gente disca no se habla en los otros movimientos, porque hay ese vacío. Si realmente atañe a todos los movimientos, y es interseccional, es una lucha que también está en las intersecciones, pero se huía y se olvida. Así que, bueno, pues quisiera abrir este espacio así, no sé, si alguien más del público quisiera compartir, o pues me gustaría darle la palabra a Valeria. Pues, no sé si alguien más quiera compartir. Si algo ahorita hablamos. Marcela, Pues a mí me parece muy interesante, me parece un gran aporte. No, también creo que desconocía bastante sobre este tipo de grupos. No sé si existan muchos, por lo menos acá en Bogotá, en Colombia. Creo que es súper importante, para mí ha sido súper importante entender el tema de la psiquiatrización, porque pues, yo he sido diagnosticada hace ya más de 20 años y, y en realidad tuve que estar fuera de la familia más, pues, toda la vida, porque me decían, en la casa no, solo en el hospital se me iban a encerrar por día. Entonces yo huí y así toda la vida estuvo fuera, a la buena de Dios, como dicen, porque la enfermedad pues creo que merece bastante respeto, sobre todo pues yo he sido crónica, entonces no me la tomo como suave, sino que me parece que merece mucho respeto, cosa que siempre como que los enfermos se lo callan por el tema de la psiquiatrización, ¿no? Los diagnósticos y todo eso. Y me parece muy importante los pasos que se estén dando y se están dando, que los estaba desconociendo, los desconozco porque he estado un poquito como pendiente de otras cosas, pero me interesa mucho, sobre todo el tema de las interdicciones. Y ojalá logremos grandes aportes desde nuestras experiencias. Muchas gracias. Gracias, Marcela. Y bueno, pues como que el punto que traes es supremamente importante también, y es como que problematicemos como la psiquiatrización no quiere decir que el malestar o el sufrimiento psíquico no exista. Sí, yo creo que la psiquiatría lo que ha hecho es darnos una versión bastante cruel e inhumana sobre nuestro propio malestar, pero el malestar está allí. Ya les contaremos más adelante como cuál es nuestra apuesta desde allí, desde ALCE, y qué alternativas tenemos como a este tipo de violencia, pero ya les hablaremos sobre ello. Entonces, Bueno, todo tuyo. bueno, como dije ahorita, estoy aquí por la colectiva Orgullo Loco, que al final no terminó existiendo, pero ahorita explico eso un poco. Pues básicamente esto del orgullo existe internacionalmente. Nació en Canadá en el 93, pero tiene ya unos antecedentes desde los 60, 70 con este como boom cultural e intelectual. Y una voz que se resalta mucho es la de Judith Chamberlain.
para hablar un poquito más de ella, pues ella se internó voluntariamente tras un aborto espontáneo, pues buscando ayuda, y estuvo transitando en varias clínicas psiquiátricas hasta que fue internada en una involuntariamente, y ahí como que se empezó a terminar de tejer como todo ese malestar que ella sentía al empezar a habitar esos espacios. Entonces, cuando ella salió, empezó a buscar otros sobrevivientes de la psiquiatría y empezaron a colectivizarse un poco más. Entonces, estas colectivas existen desde antes del 90, pero el Orgullo Loco como tal, como la colectiva y el nombre, desde el 93, y tiene como eje los escritos de Judy, precisamente. Hay uno súper importante que es Por Nuestra Cuenta, alternativas controladas por el paciente del sistema de salud mental, que es básicamente como el manifiesto del Orgullo Loco. Y pues aquí se habla lo que pues ya hemos hablado un poco, este tema de poner en duda como el lenguaje psiquiátrico y todas las narrativas como patologizantes del malestar, también poner en duda pues todas las violencias y todo lo que ocurre dentro del sistema de salud mental que pretende ayudarnos. Entonces, pues principalmente el tema del orgullo es primero reivindicar esto de la locura, también como un tema identitario, así como por ejemplo también lo queer, marica, reivindicar como ese tipo de palabras para quitar esa carga como peyorativa. Y pues lo principal es poner a las personas locas, personas con discapacidad psicosocial, sobrevivientes de la psiquiatría, como quieran enunciarse, como en el centro del relato, como quitarle la voz principal que han tenido siempre los psiquiatras, psicólogos, curas sobre la locura, y ahora escribirlo desde nuestras vivencias. Que pues es poderoso no solo como para nosotros como que vivimos esto, sino como es como una apuesta más amplia, precisamente teniendo en cuenta que la psiquiatrización como que se ha puesto como en la cultura de una forma que como que ya no podemos describir el malestar fuera de ella. Entonces es también la pregunta muy de qué pasaría y cómo empezaríamos a describir nuestro malestar si no nos hubieran diagnosticado, como qué otras formas de entendernos a nosotros mismos y a los otros si no estuviera un diagnóstico en medio, y si la sociedad no me pondría encima como el tienes que leer a todo el mundo a partir de estos términos patologizantes. Entonces como que también es abrirnos a un mundo más rico de entendernos como seres humanos, pues porque la psicología clínica y la psiquiatría realmente, menos yo lo digo así, como que en serio nos han matado, como, y han matado mucho como esa riqueza que tenemos de entendernos de otras formas, la literatura, la filosofía, desde nuestros sentires. Entonces poner todo eso en el centro de nuevo, que implica darnos la voz, ponernos ahí, hablar desde la primera persona. Y en esto también es muy clave pues, la vivencia de las mujeres, por eso también hablo de Judy, que es un buen ejemplo para entender también pues este tipo de cuestiones, como el malestar de las mujeres en una sociedad patriarcal, pues no es porque está dentro de nosotras, o no es biológico, o no es como cosas como neuronales, tiene que ver con esos sistemas de poder patriarcales, y pues también cuando describimos nuestro malestar en esos términos, también le servimos al poder. Entonces también es muy poderoso como salirnos de eso también en ese sentido. Y pues ahí también quería hablar un poquito de mi experiencia. Pues yo estoy psiquiatrizada desde los 11 años, tengo 21, entonces han pasado 10 años. Y todo esto empezó porque tuve mi primer internamiento en una clínica a los 19. Y fue una experiencia de mierda, como muy, muy, muy violenta. Esto de las mujeres como que se volvió muy clave para mí en ese espacio, porque al compartir o las vivencias y las razones por las que estábamos ahí, como que me di cuenta que el 90% de las mujeres que estaban ahí era por violencia pues en base al género, violencia sexual, intentos de feminicidio, hasta feminicidio. Pues no quiero hablar por ellas y pues no voy a entrar en detalle, pero sí fue la red de mujeres que estábamos ahí era muy por esos temas, y luego como llegar
y hablar con los psiquiatras y solo que nos digan que el problema es nuestro y que se quede ahí, como, bueno, te va a medicalizar y luego tú ves y, bueno, eso por un lado. Lo otro es como ese tejido que hicimos de mujeres dentro de esa clínica, que yo creo que esa fue como la razón por la que yo como que logré sobrevivir ese espacio. Como más allá del cliché de que los enfermeros no nos cuidan, sino que nos cuidamos entre nosotras, realmente fue como ponerlo en práctica. Porque dentro de la clínica pues también se ejercían violencias. Los enfermeros activamente, también otros pacientes hombres, había un señor como de muy alta edad que pues acosaba a las mujeres jóvenes como yo, entonces era eso de, entre nosotras, pues era como, ojo con este espacio, o como había cámaras en todo lado, era como yo te tapo mientras te vistes, todas esas cuestiones. Entonces ese tejido que hice como con mis compañeros realmente me abrió mucho como el sentido de lucha y también el sentido de que esto tiene que ser colectivo. Y bueno, también en esta instancia en la clínica pues me di mucho cuenta de como este paradigma que está en la psiquiatría de que ahorita actúo, pero no pasa nada, si en el futuro todo se derrumba. O como el voy a prevenir el suicidio en este instante, pero no te voy a permitir una vida. Entonces fue también ver desde esa instancia, fue como un antes y un después muy fuerte, de ver cómo salí de la clínica y todo se derrumbaba. Se derrumbaron muchos vínculos, terminé como con problemas de, pues me introdujeron también al mundo de las benzodiazepinas, pues problemas de adicción muy fuertes, todo como al punto de incurrir en como acciones como pues en contra de mi bienestar y también como en cuestiones legales. Volví a retomar muchas como prácticas autolesivas que tenía desde que era muy pequeña y que había frenado, pues se había parado por como esa instancia desde que estuve. Hay que ser, alguien tiene que ser de máster. Ay, pero Andrés, yo ya no estoy, está solito. Ya. Listo. Bueno, pues estaba hablando de por qué no funcionó el orgullo loco Colombia. Sí, como que
era algo que ya existía, lo pusimos y la gente se unía si le parecía, pero realmente no es algo que se construyó desde la base. Y pues también, como estaba con mi novia al momento, solo hubo muchos conflictos, como también con otra compañera que estaba con nosotros ahí. Entonces, pues se quedó muy inactivo, aún existe, pero está inactivo. Pero lo intentamos pues poner aquí también, eso, en vistas de que podían también vincularse a eso que existe en otros países. Y otra cosa que se me olvidó mencionar del Orgullo Loco es que es muy militante. La idea es como ocupar el espacio público, también como en la base de que pues, se nos priva el espacio público por estar locos y se nos encierra. También en estas prácticas del GAM. Nosotros inicialmente solo nos planteamos eso de militar y ocupar el espacio y también cómo funcionar como un espacio de denuncias. Pero eso también tiene sus complejidades, pero bueno, el proyecto se queda ahí desde el 2021 y pues ya ha pasado tiempo, pero pues me alegra como ahorita estar en este espacio y retomar al menos estos temas desde otras colectivas. Pues ya para acabar, algo para aclarar es que esto del orgullo loco no se trata como de una psicología o una psiquiatría crítica, porque partir de ahí significa solo como usar los mismos conceptos y tratar de problematizarlos de cierta forma, pero no salir de ahí. Entonces no queremos usar el lenguaje clínico ni las herramientas de estas clínicas para entender el malestar o como tratar de añadirle matices, sino realmente partir desde otro lado, que es el de la vivencia como personas locas, que pues sí implica no solo ser crítico en la psicología o en la psiquiatría, y pues también como en otra base de otras preguntas más amplias, como de, por ejemplo, la relación de la terapia con la política, como realmente puede ser política, si la política siempre implica algo colectivo y la terapia es todo lo contrario. Y hay una activista precisamente en Twitter que decía como que la terapia inherentemente es apolítica y en su sentido más estricto, pues lo político muere en la terapia. Entonces hay muchas formas como de abordar y pues también como teniendo todas estas ideas pues uno también decide como qué hacer, pero pues de ahí también resalto lo importante que es el espacio y todo el activismo desde ALCE. Solo estaban 2 sesiones del GAM, pero en la anterior sesión como que me di mucho cuenta de como lo poderoso que es como romper con esto de estoy en un espacio de terapia y hay alguien interpretando lo que digo o poniéndolo como en duda, o eso, leyéndolo a través de la patología, y en el GAM es todo lo contrario, es como estoy escuchando la vivencia de otra persona y yo también tengo la mía y la comparto, entonces construyo desde ese lado, no hay una jerarquía así, entonces realmente es un espacio como poderoso y también por lo que decía antes, de que hay una apuesta por cambiar como entendemos la cultura en estos espacios, más allá de la forma en que la psicología ha permeado todo. Y ya, pues les quería leer una frase para finalizar. Tal vez se me están escapando cosas, pero solo alcancé a notar unas cuantas. Y es una frase muy bonita de una activista pues, con estos temas que se llama T. Queen. No sé cómo pronunciarlo bien, es de Suiza. Sí. Todo está por construir. Deberás construir la lengua que habitarás y deberás encontrar los antepasados que te hagan más libre. Deberás edificar la casa donde ya no vivirás sola y deberás escribir la nueva educación sentimental mediante la que amarás de nuevo. Y todo esto lo harás contra la hostilidad general porque quienes despiertan son la pesadilla de quienes aún duermen. Y es un texto que se llama La guerra recién ha comenzado. Entonces, nada, les agradezco por escucharme y pues por el espacio. Gracias, Valeria, qué poderoso. Bueno, pues como mucho de lo que trae Valeria es supremamente importante y pues son como las bases de los movimientos locos y pues como que esta distinción pues me gustó mucho, o sea, como decir antipsiquiatría, no decir en contra total del sistema
o de la violencia psiquiátrica, porque el movimiento antipsiquiátrico viene de parte de los psiquiatras y no es algo entre pares. Todo el movimiento loco se crea entre una colectivización del malestar, ¿sí? Y de allí parte. Entonces, pues yo retomaré desde donde estaba hablando Valeria y pues empezaré también desde mi historia de vida, mi historia personal. Entonces, eso, yo fui psiquiatrizado apenas estaba saliendo de la universidad, era muy pequeño. Y pues también hay algo que pasa y es que los brotes vienen más o menos a esa edad, o sea, como 19, 20, es como de donde salen, empiezan a emerger como, pueden emerger delirios o como vueltas más como intensas, pero pues como que así lo narran los psiquiatras, pero también es un momento de paso, o sea, yo entiendo como que era un momento de paso en mi vida y yo no tenía las herramientas para enfrentar todo lo que estaba viviendo, porque era muy intenso para mí y pues así fue como caí en la psiquiatrización, pero también como que, y ahí quería señalar pues como también, también como lo nombraba Margarita, y es las familias, o sea, que como toda la fuerza que tienen las familias, sin decir que las familias sean buenas o malas, pero a través de, como la única información que hay, el único acceso a la información, es la única solución que tienen, y desde, pues como desde el cuidar, esa es la única opción de cuidado que tienen, y así terminé psiquiatrizado. Lo que pasa es que con los encierros psiquiátricos funciona muy parecido como con las prisiones, o sea, hay un efecto de puerta rotativa, o sea, porque además como la medicación genera como más malestar, entonces es como muy fácil como volver muy pronto, como al encierro. Y pues como que fui ingresado muchos años, pues como por diferentes momentos, pero también como que empezó a ser como una cercada de mi familia, ¿sí? Por el estilo de vida que tengo. Y pues como que a mí nunca se me olvida yo leer como la historia clínica y decía como, bueno, en ese momento era lesbiana, entonces como mujer lesbiana con cresta, yo, o sea, como gracias, gracias por tu precisión médica, sí, o sea, como, entonces como que ahí también está como toda la fuerza del movimiento psiquiátrico, o sea, antes psiquiátrico, del movimiento loco, sí, porque realmente se nos ha hecho pensar desde la ciencia médica, o sea, le creemos mucho a la ciencia, ¿sí? Y pues ahí como que es muy importante recordar que la ciencia hace una construcción también como entre todos, o sea, como una cosa es el cuerpo, pero otra cosa es como quienes han estudiado los cuerpos y como la psiquiatría también viene de una tradición machista, ¿sí? O sea, como eso no hay que quitarlo, o sea, como, no sé, o sea, yo me encontré como también como cosas horribles como del trato médico con los hombres, ¿sí? O sea, con los hombres médicos y como vueltas de abuso, ¿sí? O sea, como vueltas de abuso como entre médicos y también con las personas que me acompañaban en el encierro. Entonces es como todo eso está entretejido y por eso es imposible como leer hasta acá es el psiquiátrico como no lo hacen, como no lo venden, o sea, es como el psiquiátrico y ahí solo están las personas locas y acá está la realidad. Realmente es un producto de la sociedad, es una metáfora de la sociedad en la que vivimos, donde las emociones y todo lo que salga de la norma es patologizado y es encerrado y castigado. Entonces, desde ahí un poco es donde pues me he parado pues como más desde la intuición. Yo me acuerdo como estando pues como muy recién como después de todo este evento de psiquiatrización, es decir, yo soy activista loco, y la gente me decía, pero ¿por qué? ¿Qué cosa tan rara? Sí, y pues ahí como retomo como la cosa de que acá en Colombia no hay un movimiento loco, sí, o sea, como, y ahí han habido diferentes como temporalidades, o sea, como un poco de que yo había visto es el movimiento antipsiquiátrico antimanicomial que se dio más o menos en los 70, hubo un hospital de puertas abiertas, que es una propuesta como de la antipsiquiatría, que era que las personas no estaban encerradas, sino que podían entrar y salir, y estuvo en Tunja, por un doctor que le interesaba como mucho el movimiento, pero pues este movimiento es de gente que trabaja en los sistemas de salud mental. Y ese movimiento era pues a mí me parecía bello, si fuera psiquiatra, que era norteamericano, entonces era un movimiento que apelaba por la libertad, ¿sí? O sea, como realmente era un movimiento anarquista, abolicionista de las prisiones, pero también de las prisiones psiquiátricas. Entonces, de ahí también como que lo traigo y como que también en esa vuelta de creerle a la psiquiatría o de dejarle de creer,
es cómo se ha planteado la psiquiatrización de los cuerpos, al menos en el presente, y eso también se ha dado como en el pasado. Pero pues, o sea, como la psiquiatría como tal, como la vimos en el presente, es como de la forma más reciente, que es después de los 50, que es el uso de los fármacos para intervenir sobre las corporalidades. Y eso es muy reciente y eso no se puede olvidar. O sea, como que si no lo montaron hace, o sea, desde los 50 hasta acá, han pasado solo 70 años. O sea, es como eso no es nada en la historia de la vida, ¿sí? O sea, eso no es nada. Y además es como que lo fuerte también es que estamos probando esas medicaciones con nuestros cuerpos. Allí pasan algo y es como que la justificación de hablar de las pastillas y vueltas así a través de la psiquiatría, dicen que hay un desequilibrio químico, pero eso es como muy dudoso porque nunca se ha podido abrir un cerebro, o sea, como abrir un cerebro y decir, ay, acá está la depresión, ay, pobre persona, está sufriendo. Eso no es posible porque realmente como integramos las emociones, tiene que ver con muchas cosas sociales y políticas, todo lo que creemos, todo lo que envisionamos, o sea, como todo lo que hay dentro de nuestros cuerpos no es netamente químico, así como que nuestro malestar también se pueda expresar de manera química o también como las formas de apoyarle también se da de una forma química, pero no necesariamente farmacológica. ¿Sí? Entonces creo que allí hay una diferencia y que es importante no perder de vista. La importancia también de los movimientos en primera persona está en la forma, pues como opera la psiquiatría, que es precisamente poniendo en dudas nuestras voces a través de la patologización. Y a mí me gusta mucho hablar de la voz de sirena. Sí, eso es como apenas uno se vuelve loco, es como la voz de sirena, es como esta cosa encantadora, rara, que no sé qué es, pero la voy a callar porque no te entiendo y como no está. Sí, entonces como que a mí lo que me pasó es como un poco similar como lo que le pasó a Valeria. Yo viví violencia, pues como el primer encierro en realidad no fue violento del todo, yo estaba muy perdido, pues porque finalmente si no hay otras alternativas, vivir un delirio o vivir como experiencias inusuales o pasar como por cosas complejas a nivel de los sentires, se vive en soledad porque no hay formas de entenderlo, o sea, no hay más formas de decir como qué me está pasando ahora. Esa misma soledad que vivió como mi mamá cuando me internalizó también la vivía yo no sabía qué me pasaba, o sea, entonces como intentamos como leer qué pasaba, pero fue así, entonces me encerraron y después no tenía amiguis, o sea, no tenía amiguis porque nadie me creía, me decían como, ay, usted está loca, y entonces perdí como todas las amistades de alrededor, mi pareja también, como que eso se disipó, y todo, y lo más fuerte que hace la voz psiquiátrica es poner en duda la propia voz, entonces sanar desde ahí es muy duro, o sea, porque uno nunca se vuelve a creer de la misma forma, o sea, siempre hay sospecha, o sea, como que ese sistema vigilante uno se lo come, o sea, que sería un poco lo que dice Preciado, uno se come esa voz vigilante y ahora uno es el que se vigila. Entonces, como eso para mí me costó muchos años, o sea, muchos años desarmarlo y realmente como se dio o como pude desmantelarlo, desarticularlo, fue porque conocí como los movimientos en España. Sí, o sea, es como, y sigue la colonización, no me tiras como... Pero, o sea, como que no hay como más herramientas, o sea, como que, digamos, el movimiento antimanicomial en Argentina es muy fuerte, y hay muchas como, también como a nivel Latinoamérica, Chile también como tiene unas cosas muy punteras, pero realmente no llegan acá, sí, o sea, es como que, o sea, no sé por qué no pasa, pero no llegan acá, y pues ahorita en tiempo presente, en México logró como poner la ley de salud mental que realmente busca romper con los encierros involuntarios. Pero bueno, eso ya lo iremos hablando. Entonces, así fue como yo me enteré, realmente fue como por alguien de España que me compartió y desde ahí como que todo empezó a desmoronarse, o sea, como desmoronarse frente a los miedos, frente a las angustias, frente a no saber qué me pasaba y empecé a encontrar luces y también miedo, o sea, porque o sea, como a mí me da mucho miedo volver a delirar, o sea, realmente es algo que tengo y entonces como que al mismo tiempo que veía como todo esto liberador, sentía miedo de, oh no, ¿qué me va a pasar ahora si pienso así? Sí, o sea, como qué va a pasar con mi vida, qué va a pasar, qué voy a hacer. Pero así empecé como a tejer como este pensamiento cada vez más radical hasta llegar como a tiempo presente, a lo que tenemos como con Alce. Pero para ahí pasaron muchos años, o sea, como que también después como he llevado por la conquista y la colonia, me fui a vivir a España, o sea, como por la conquista, porque
fui como enamorado de alguien, entonces ahí fue la conquista. Entonces, de ahí viene, pero también allá conocí más gente, aunque pues como es difícil también rastrearlo allí, o sea, como tampoco es como, a uno le llegan muchas cosas, pero realmente no es que uno llegue, ay, sí, hay mucha gente haciendo activismos locos, no, no es del todo así, al menos en el momento en que yo estuve en España, y estaba en Barcelona, no estaba en Madrid. Entonces, como eso también cambió la vuelta, pero conocí como a alguien muy potente de Uruguay que también tenía, pues, vueltas como ideas muy puntuales sobre cómo se puede intervenir en esta lucha. Quería también como compartir un poco sobre los movimientos en primera persona, o sea, como esto de, pues que precisamente les contaba como de que recuperar la propia voz y cómo estos grupos se han articulado a partir de movimientos en primera persona y hablar de sí, tiene que ver precisamente con romper esa lógica que nos ha quitado la voz. Es supremamente importante y precisamente viene de ahí vienen como también unos fanzines, o sea, como cabe señalar como una publicación también como de un parche de España que tiene como Enajenades, que fue una serie de fanzines, Salud Mental y Revuelta, también está Primera Vocal, y bueno, Orgullo Loco Madrid, pero pues digamos que estas son distintas como formas de presentarlo, pero entonces vienen como varias cosas, o sea, como vienen como los textos en primera persona y los activismos en primera persona y todo lo que se teje y se construye desde ahí, pero también como que también como se empieza a tejer es un poco por los mad studies, los estudios locos, ¿sí? Y es como se empieza a desarticular todo el discurso psiquiátrico a partir de la investigación, de la construcción epistemológica, de todo lo que se hizo como a nivel de conocimiento y de generar como conocimientos otros que pudieran cuestionar como la institución psiquiátrica. Entonces eso también está de ese lado. Es súper importante también todo el movimiento de escucha de voces que se llaman Hearing Voices, y pues que viene del gringo, pero también escucha de voces, o sea, también está como en lugares en que no se habla inglés, pero están como supremamente constituidos y hay gente como que está colectivizada, es la gente que escucha voces y hay como muchos más movimientos que de Orgullo Loco. Y pues que a mí últimamente como que retomo, o sea, como que interiorizo mucho del movimiento de escucha de voces, porque pues como que obviamente, o sea, como que las personas que experimentan como escucha de voces tendrán como experiencias que yo desconozco y tampoco voy a hablar por ellas, pero yo también tengo internalizadas las voces de la autoridad, así no sean como disímiles, a veces son como muchas, pero también como lo integramos, pero la forma como se ha psiquiatrizado y además como se ha puesto todo el peligrosismo sobre ellas ha sido muy importante para que las personas como que escuchan voces vivan en una situación de violencia inminente muy fuerte. Y de ahí se me fue la palabra, pero quería saltar no, precisamente pues a toda la parte de que finalmente pues la locura no solo se ha silenciado a través de la arquitectura psiquiátrica como tal, sino también a partir de toda la violencia que se nos atribuye, o sea, toda la vuelta del peligrosismo, o sea, cómo se nos sospecha de las personas locas por ser locas, o sea, como uno ya de repente, o sea, tiene encierro involuntario, sale y como, ay, no, usted es peligrosa, sí, o sea, es como, no, o sea, cómo eso pasa tan fácil, sí, pero realmente es por toda esa organización, o sea, cómo está constituido, y ahí quería señalar como una parte importante, pues como de la publicación que hicimos hace poco en redes, o sea, como de esto de poder como ver como el encierro psiquiátrico sobre unos sujetos particulares, pero a la vez que Charcot hace como toda la vuelta sobre las locas de mostrar, o sea, como crear toda esta imaginería sobre la histeria y la violencia sobre las mujeres simplemente por ser mujeres a través de la psiquiatría, también genera como toda la forma de registrar o de mostrar en dónde estaba la locura y poner el peligrosismo allí, porque a la par, o sea, todo se hace a través de la fotografía y a la par que sale como todas las imaginerías como de las locas, de la Salpertier, de las histéricas, sale a la par toda la imaginería de las personas encerradas en las prisiones. O sea, de qué era lo peligroso, todas las medidas como de
de la frenología, de medir el cerebro, era logrando, o sea, buscando, intentando hallar dónde estaba la peligrosidad. Y eso pervive aún hoy, cuando salen como los 10 más buscados y uno les ve las caras y uno dice, ay, tan malo, o sea, no sé, o sea, como que eso pervive, o sea, como toda esa forma como se ha estructurado, como lo peligroso y como lo peligroso a ser castigado está allí, o sea, y es algo como que yo quisiera traer acá también, como la forma en cómo están articulados, o sea, las prisiones o como el movimiento, o sea, como toda la vuelta de las prisiones y los psiquiátricos están hilados y están mancomunados, no sé, o sea, están unidos, pero le perdemos de vista porque las voces de los psiquiátricos salen muy pocas, o sea, eso pasa muy poco. Entonces, pues quisiera, pues yo creo que, no sé, no se me ocurre mucho más por ahí, igual, pues si tienen como preguntas al respecto, si alguien quisiera como hacerle preguntas a Valeria o a mí, podríamos hacer un ciclo de preguntas y pues ya les hablaremos de qué es ALCE, como es toda la propuesta de ALCE. Bueno, pues mi nombre es Marc. Para los que no me conocen, soy una persona autista que también ha tenido procesos con psiquiatría. Soy una mujer trans, mis pronombres son femeninos principalmente. Y pues yo siento que también, aunque nunca me han internado ni nada, ni me han institucionalizado, sí se siente como desde los procesos psiquiátricos, como se hace un énfasis en el control a la persona y en la normalización, porque sobre todo a las personas autistas se nos exige que no haga esto, que mira los ojos, que no actúe de esa manera, que no se obsesione con algo, que no hable de esto, que hable de lo otro. Y pues es un tema complicado, porque también siento que se nos quiere como hacer que nuestro comportamiento y nuestras maneras de ser se amolden a la fuerza a un mundo neurotípico y un mundo alista, porque porque no nos quieren ver de otra manera. Y termina siendo como muy traumático para nosotros, porque, por ejemplo, tenemos miedo de ser quienes somos, tenemos miedo cómo expresamos en público, de también ser lo que somos en la calle o en otros espacios, y pues es horrible. Entonces, pues también para poder contar mi experiencia, y siento que todo eso todas las experiencias, yo relato mucho a todas esas experiencias. Gracias, Mar. No, No. vale. Lo que me gusta mucho lo que dices, porque pues es también lo que decía Silvestre, que ese control como que se despliega en todo y ahora no es solo como tú al frente del psiquiatra, sino que es absolutamente toda la sociedad. Entonces también esos vínculos, amistades como que se vuelven policías y yo tenía una clarísima que solo se rompió el vínculo y solo me tachaba de que yo me autosaboteaba y que estaba así y me condenó a eso. Entonces es también como el control está en todo, está en la cotidianidad, también está en mí misma, en cómo me he visto, en si muestro las cicatrices o no, en todo, o sea, es muy poderoso lo que dices, sí. Y pues de ahí también la importancia de esto, que no solo se queda en nosotros, sino que también les cambia la sociedad. Sí, y pues también como que me gusta mucho lo que trae Mar, porque precisamente a lo que se llama no es como aceptar el malestar, o sea, eso lo hacemos como desde los movimientos locos, sino a normalizar las voces locas, y eso nunca es posible, ¿sí? O sea, como que recordaba como también como un compa oidor de voces que decía como, a mí nunca me preguntaron si yo quería dejar de escuchar voces, y eso es muy fuerte, y desde la psiquiatría se desestiman las voces locas. O sea, nosotros nunca nos preguntan como, ay, venga, ¿usted cómo se quiere sentir mejor? Sí, o sea, ¿usted qué ha pensado sobre usted? Sí, nunca, o sea, es como que yo me acuerdo como pues, de una psiquiatra, pues, era como la peor que yo he visto, pues con la que he charlado y con la que he estado. Hacen mucho como en el psiquiátrico la cosa de decirle a uno la fecha para saber si uno está bien. Y uno, ¿cómo va a saber qué fecha es si uno está encerrado? O sea, es como, o sea, es muy violento. O sea, es como
como, entonces yo lo que hacía era anotar los días, así como me había enseñado Tommy Jerry. Yo, si este día es este, entonces voy a contar los días. Y entonces, pues yo los contaba para llevar la vuelta. Y después como que, yo me acuerdo que después estaba por allá en un taller y me encontré con la psiquiatra. Y yo le dije, ¿qué hubo? ¿Cómo está? Y me hizo así y yo, ¿no se acuerda de mí? Me dijo, no, y siguió. Pero esa especie de deshumanización a las que somos como sometidos a través de los encierros, y eso es lo que pervive en la sociedad, o sea, es como un trato inhumano porque dejamos de ser humanos, dejamos de ser normales, porque la norma es ser humano y bueno, y pues lo que se le concede como a la humanidad, o sea, como ser hombre, cis, blanco, de los países del norte, y como todas estas vueltas, pero también perder como la noción de la humanidad a partir de como de la psiquiatrización, tiene que ver con el castigo, como lo dice Valeria Aymar, o sea, como todo lo que hagamos será castigado y vigilado. Otra forma de vigilar es como, y se tomó las pastillas, ¿sí? O sea, continuamente, y se tomó las pastillas, es como a usted qué le importa, ¿sí? O sea, finalmente me altera mi cuerpo, no el suyo, ¿sí? O sea, es como, entonces esas vueltas se replican continuamente y pues como que también como trayendo la vuelta de las prisiones, es como la condena, como un poco como tú lo decías, viene, o sea, como en la parte psiquiátrica viene de parte del diagnóstico. Esa es la cosa condenatoria y además como que también lo que pasa y por lo que yo pues duré mucho tiempo como en bucle, como entrando y entrando sin poder como romper ese ciclo, era porque la historia clínica se convierte en los antecedentes y como todo funciona así, o sea, uno ya no puede salir de ahí. Sí. Yo quisiera decir algo sobre esa intersección de la historia clínica. O sea, yo siento que la historia clínica es un arma muy hijo de puta, perdón, pero literal, es una cosa muy tenaz porque, digamos, mi experiencia disca se atraviesa constantemente con mi historia clínica que pregunta, antes, ¿no? ¿Cómo estás tú en términos de, la primera pregunta siempre es, ¿qué dijo el psiquiatra? ¿No? Y esa historia clínica que dice que tú te rehusas a recibir medicamento, como que siento que ahí hay unas tensiones también de cómo las salidas que se nos permitan para autonarrarnos se vuelven como nulas porque te encuentras constantemente como con la repetición de, pues primero que pues tú vives con lo que vives, ¿no? Es decir, a ti no se te olvida, ¿sí? O sea, tú no necesitas que te lo lean 20.000 veces, ¿no? Pero no solo eso, sino que es utilizado como en tu contra. Y yo siento como que esta idea de la historia clínica o de, por ejemplo, narrarse sin nombrar los diagnósticos, ¿no? Como que es todo un ese ejercicio como de descolonización muy teso, porque como que las mismas palabras que me sonó mucho lo que decías sobre qué palabras utilizamos para hablar del malestar, porque las mismas palabras, nos quedamos sin palabras para poder hablar del malestar, pero además nos exigen hablar del malestar en esos términos. Entonces, por ejemplo, en mi experiencia particular, la gente siempre quiere saber cuáles son mis diagnósticos, porque además, pues si no los digo, pues implica que estoy loca, porque pues igual uso apoyos de movilidad, pero entonces cuando los digo, pues entonces igual también estoy loca. Pero entonces como que siempre hay una cuestión como de escudriñar un montón como qué fue lo que dijo, como esa voz de poder, ¿no? El médico, y eso se replica como en un montón de espacios. Entonces yo, por ejemplo, me veo peleando cuestiones de accesibilidad en mi trabajo, como con estos, yo tengo el derecho a no decir mis diagnósticos, sin embargo todo el mundo me los está pidiendo porque creen que solo así pueden entender qué me pasa. Entonces, como que yo pensaba en lo que hablaba, en lo que decía Mara ahorita también, en esa intersección de las personas que también tenemos como un camino neurodivergente que ha sido psiquiatrizado, ¿no? Y que también como que ese buscar otras palabras implica como un ejercicio de desaprender muy tremendo, porque siento que sí hay mucho miedo siempre de estar siendo negligente contigo misma, no sé, sí, como de, como que todas las personas te han dicho que esa es la manera de cuidarte. Entonces como que tú sientes que si tú faltas a esa regla, entonces tú no te estás cuidando y entonces pues como, pues yo no sé, yo soy madre, ¿no? Yo tengo 2 hijos, uno es propio y el otro es adoptado, igual de propio. Entonces como que siempre se ponen en tensión estas cuestiones también del límite
de pensar qué se nos permite decidir en términos de nuestro tratamiento o de nuestra existencia, ¿no? Que se nos permita, por ejemplo, tener tiempos. Yo pienso mucho en el tiempo, porque mi situación tiene que ver también mucho con tiempos enteros en que soy como improductiva, lo que las personas dicen que es como improductiva, que para mí son momentos como absolutamente necesarios para existir y poder entrar al otro mundo productivo del que yo salgo, porque si no, no se logra. Pero como que también pienso que esta cuestión de la pregunta siquiera de, pues como que a mí nunca me la han hecho, o sea, como que a mí nunca me han hecho un poco como que ningún especialista en la vida me ha dicho tú qué quisieras o cómo quisieras esto, sino me han dicho desde el principio como esto es lo que está bien y esto es lo que no. Entonces como que siento que ahí hay esa cuestión de la familia siendo la policía, de las amigues diciendo, ¿no? Diciéndote, oye, pero te estoy viendo como zafa, o sea, estás como, ¿qué onda, sí? Y no también entender como esos otros momentos en que no estamos en crisis, pero estamos existiendo en nuestros propios seres y pareciera ser muy disruptivo para las otras personas, no sé, solo eso quería decir. Ahorita quería como también profundizar un punto y que también habláramos desde como de una perspectiva que me parece como muy macabra y peligrosa, y es cómo nos enseñan a los profesionales de la salud de cómo se ejerce como nuestra profesión, ¿no? Porque es un juego doble en el que a ti te están lavando el cerebro diciéndote que tienes la responsabilidad de cuidar de la vida de la otra persona, que no es cierto. Y entonces, cuando llegamos a estos espacios de salud mental, se nos exige que le entreguemos el poder de nosotros a esa persona, lo cual me parece como, pues, no sé, horrible, como de película de terror, como por describirlo de una manera así fácil. Y como es ponernos a pensar eso, ¿no? Como el acto de entregarle el control de mí a una persona que no conozco, que no sé quién es y que confío en ella simplemente porque estuve en una universidad, y eso no es garantía de que, que mi bienestar siquiera le importe a la persona, porque en la mayoría de veces eso no pasa. O sea, la persona está reproduciendo este discurso en su vida todo el tiempo de que está siendo un buen profesional porque reproduce la hegemonía normativa, ¿sí? Pero lo que está haciendo todo el tiempo es como destruir más esa persona, porque yo tengo el control de ti, entonces yo puedo entrar a tu cuerpo emocional, a tu cuerpo psíquico, decirte que esto está mal, esto está bien, y tienes que poner esto aquí y esto allá. Y entonces eso es ponerme a mí como persona en parte, como descuartizarme y empecé a ejercer. Siempre tuve una pues, postura crítica y un quehacer como no hegemónico, alternativo, no convencional con mis prácticas, y muchas de las personas con las que yo comparto esto vienen huyendo del mundo psiquiátrico, ¿sí? Y la experiencia es esa, ¿no? Es como yo soy un preso de una cárcel y mi uniforme de preso es mi diagnóstico, ¿sí? Y como que lo que me mantiene ahí es que estoy enfermo, ¿sí? Y tengo unos medicamentos y unos tratamientos específicos, y entonces es como, estás como en la cárcel de la normalidad y estás como obligada a estar ahí simplemente porque no eres una persona neurotípica. Entonces, me parece que es una perspectiva que no siempre tenemos y que es importante saberla, ¿no? De que cuando te estás acercando a esos espacios estás entrando a una experiencia de terror. Gracias. Sí. Sí, pues con respecto a lo que han dicho, de nuevo me gusta mucho lo que dicen. Como, no sé, o sea, también con lo último que dijiste, como ese miedo que también nos da de hablar, porque es como, no sé, todo el mundo cuestiona la violencia policial y es lo más chimba del mundo, pero luego uno va a cuestionar la violencia que también ejercen los psicólogos y los psiquiatras, que es eso, se supone que nos ayuda,
loca y puta, ¿qué te pasa? Estás desincentivando que la gente busque ayuda. Entonces, pero es eso, es como, me gusta mucho como la conciencia de eso y pues también lo difícil que es transitar, también sabiendo que lo vives, pero también ejerces desde el otro lado. No es una experiencia que tengo, yo soy historiadora, pero creo que Silvestre es psicólogo, ¿no? No. No Soy me artista. No soy un infiltrado. No. no sé, bueno, no sé si en el Gama habían personas que pues estudiaron psicología, algo así, pero bueno, o sea, hay algo ahí como interesante por hablar y con lo que decía Margarita, así, que algo que me pasó con eso que decías, como de la forma en que nos obligan a ayudarnos y que no realmente nunca nos preguntan ni cuestionan, es lo de los medicamentos. Que pues, yo empecé muy joven, lo retomé cuando estuve internada y luego sabiendo que tuve adicciones y esas vainas fui como no quiero más. Entonces estos espacios de gente politizada y como colectivizada alrededor de eso pues me dieron las herramientas para yo misma desmedicalizarme, que obviamente fue un conflicto horrible y que lo tuve que ocultar mucho. Precisamente estaba en terapia con mi universidad y me tenía también amenazada de que si hacía esas cosas de una vez me internaban y pues me daba también mucho rayo porque yo amo estudiar, amo ser estudiante, entonces, y tenía trabajos, que me internen es perder todo, literalmente todo en mi vida. Entonces no pude decirlo por mucho tiempo, pero es también hablar también del valor de estos espacios porque proveen herramientas que también, pues sí, no me tienes que dar mi psiquiatra no me tiene que dar el permiso para que yo haga vainas que yo creo que considero que sí van a mi bienestar. Entonces, pues obviamente fue responsable precisamente porque son herramientas como bien dadas. Pero sí, y eso fue un cambio como muy importante que tuve en mi vida y que denota eso, las formas en que yo quise cuidarme fuera de lo que me estaban imponiendo. Y sí, me tacharon de mil vainas, autosabotaje, que no me cuido, que voy a estar peor, pero como en este punto realmente no me arrepiento y me gusta mucho, es muy Vicente lo que decías. Silver, ¿podrías hablar o Valeria, de como estos conceptos de cuerdismo y de capacitismo? Como, Pues básicamente estos dos como franjas, o sea, como de vivimos en un mundo cuerdista y capacitista, y es precisamente porque nada está dado para que podamos vivir como nuestros tiempos, nuestras formas de estar en el mundo, percibir el mundo de acuerdo a las necesidades, ¿sí? O sea, como también como todo el movimiento de discapacidad, y pues como es la unión precisamente de los dos, o sea, como de estos dos mundos, o sea, del mundo tullido, y de poder integrarlo como un frente de lucha, porque precisamente siempre desde esta cosa de la minusvalicencia, o sea, como toda la vuelta capacitante que es el mundo, toda la vuelta cuerdista en el que vivimos inmersos, está puesto allí, ¿sí? Y pues como que yo creo que tú puedes explicar mejor como las tres perspectivas de como sobre discapacidad. Quisieras compartirlas. Usted la sabe mejor que yo. Me botó la pelota. Solo decir que como que hablamos de tres formas de aproximarse a la idea de discapacidad que coexisten y que han existido también en la historia, que permean las leyes, las políticas, que permean la vida social, el sistema de salud, etc. Una es el modelo de prescindencia o caritativo, que entiende que la discapacidad es una maldición, que es un castigo divino, que es un defecto de la naturaleza, y en consecuencia se diseñan políticas que encierran, marginan, esconden, controlan de la manera en que muchas personas han expresado aquí. Y de hecho la plata se invierte en encerrar, los presupuestos públicos se invierten en marginar, en sacar a los niños con discapacidad de las escuelas, en generar lugares especiales para las personas con discapacidad, y a entender que mantener a las personas con discapacidad vivas es un acto de caridad, es como la eugenesia manifestada.
el modelo médico que se activa, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, con la cantidad de veteranos, entra cuando se genera todo el movimiento de rehabilitación física y pasa a entender la discapacidad como una enfermedad, como algo que hay que arreglar, y por eso decimos que es un modelo normalizador. Entonces se busca como entre más se parezca usted a lo normal, menos importante es que usted tenga discapacidad. Entonces hoy en día vemos cosas como cirugías a personas con síndrome de Down para que no parezca que tienen síndrome de Down, o personas de talla baja que les hacen fracturación de huesos para que crezcan un poco más. Y entonces la voz experta es la del médico o el psiquiatra, que dice, usted es su diagnóstico, y equipar a la persona a su diagnóstico. Y Marta, ¿quieres comentar? En la investigación de mi tesis yo descubrí los centros Integrarte y centros Crecer, que son centros que tiene el distrito para poder atender, la ciudad de Bogotá para poder atender a personas con discapacidad cognitiva. Sí, que son excluyentes del sistema educativo. Sí, y prácticamente, como me dijo una persona, son prácticamente como guarderías. Sí, depósitos. Es la lógica del depósito de la gente que no funciona dentro del marco de productividad capitalista. Yo tengo la experiencia de una persona que que yo entrevisté que está en uno de esos centros. Es una persona con discapacidad intelectual y también con una enfermedad rara. Tiene como 40 años, pero la gente a su alrededor, su familia, la trata como si fuera como de 15, porque creen que tiene que esa edad. Y pues también prácticamente de esa mano yo puedo conocer como el ambiente tan violento que hay en esos centros. Porque una vez, por ejemplo, la psicóloga que tienen en ese centro prácticamente le gritó a esa persona. No sé si le hizo como algún tipo de violencia física, porque no sé muy bien cómo fue, o sea, no sé muy bien si hubo violencia física, pero el tema es que le gritó solamente porque pensaba que se estaba comportando mal, y pues era un maltrato horrible. Y sí se veían como las lógicas como de segregación y exclusión que ahí habían. Como, no sé, como que mantengamos a estas personas segregadas del resto de la sociedad para que nadie más los vea. Sí. Gracias, Mar. Creo que esa lógica también como de imponer es como súper clara. Solo voy a terminar el tercer modelo antes de pasar la palabra, y que es el modelo bajo, digamos, el que actuamos y que surge a partir del movimiento DISCA, y es que entiende la discapacidad como una construcción social, como el género, como la raza, como la orientación sexual, y por tanto la discapacidad existe en función de la interacción con el entorno. Y por tanto, y no solo con el entorno, sino con las barreras que hay en el entorno. Entonces, deja de ser una cosa que está en la persona para algo que está en la interacción con la sociedad. Por eso no es lo mismo tener discapacidad en Bogotá que en el Amazonas, que en Suecia, que es porque el entorno cambia completamente y genera barreras distintas. Y ese es el modelo que incorpora como marco de derechos humanos bajo el cual estamos trabajando. Gracias. Marcela y... Pues yo he tenido varias experiencias bueno, al principio cuando me diagnosticaron hace más de 20 años, me encerraron, luego me encerraron en algunas ocasiones siempre que volvía a la casa de la familia. Entonces, siempre me ha tocado ser independiente de una u otra manera. El caso es que tuve otra experiencia de sanación también con una comunidad no necesariamente religiosa, pero se practicaban el vegetarianismo, se practicaban pues yoga, se practicaba la medicina ayurvédica. Se hacían reuniones con
con medicina ancestral, indígena y de otros tipos. Entonces, tuve muchas experiencias sobre la medicina porque pues estar en crónico ha sido bastante difícil. Entonces, siempre me ha acercado mucho a otras posibilidades. Instituciones manejan, tienen un recelo unas contra otras, ¿no? Y lo manejan con unas políticas y lenguajes diferentes. Entonces, creo que es muy importante que uno pudiese enterarse, ¿no? Y también alimentarse un poco de todos esos intercambios culturales sobre la medicina. No hay que olvidarse que las restricciones aquí o en donde sea que son sobre la institución médica psiquiátrica occidental, pues son pueden ser muy crueles y que nosotros mismos a veces aportamos esas crueldades. Con nuestras experiencias uno dice, ay, me da pena hablar de esto, pero sería muy chévere poderlo socializar también. Entonces, pero sí, gracias a que estuve en esa otra filosofía y política sobre medicinas y cómo sanar y liberar a las personas un poquito, bueno, en mi caso era sanarse y liberarse un poco de no sentir miedo a la institución psiquiátrica y no seguir huyendo y dialogarlo en la vida diaria de otra manera. Entonces, pues me parece que sí hay un recelo muy importante que ojalá podamos tener buenos intercambios, porque es un poco drástico. A algunos nos toca más drástico que a otros. Entonces, sí, mucho. Yo pienso que sé que mucha gente se va a asombrar por lo que voy a decir, pero pienso que la violencia viene de ambas partes y el miedo, tanto desde la discapacidad o desde los activismos locos o desde en sí la otredad. Nosotros muchas veces vemos como los paradigmas de rehabilitación o el mismo modelo social que yo cada día, hasta qué punto yo quiero denominarlo dentro de la discapacidad o hasta qué punto quiero denominarlo simplemente como existir. Y es muy complejo porque una de las cosas que yo he encontrado en las narrativas de las personas acerca de todo esto, primero hay un miedo siquiera a nombrarnos en las distintas formas. Entonces, y cuando nos nombran, quizás no nos nombran de la manera adecuada y nosotros saltamos un poco como hace la voz experta del otro lado con nosotros. Nosotros también saltamos a corregir, a exigir, pero no de una manera amorosa, sino de una manera de imponernos. Asimismo, como se hace una relación en forma bidireccional de ellos con nosotros. Esto es algo que lo he notado también soy paciente psiquiátrica y también lo he notado y digo, bueno, he tenido experiencias malas, pero también he tenido experiencias amorosas. Y una de las cosas que he entendido con el paso de los años es también cómo nosotros estamos desarrollando esa política de cuidado para nosotros y para los otros, de enseñarles desde el amor y la comprensión y no desde el juzgamiento, porque estaríamos cayendo y doblegándonos ante la misma fuerza que nos lo están haciendo a nosotros. Entonces, ¿cómo voy yo a cambiar esa concepción del mundo y no desde esa violencia de esos activismos, sino cómo lo voy a hacer desde la comprensión, cómo lo voy a hacer desde otras esferas? O sea, creo que es algo que me enseñó una persona que quiero mucho, hoy está acá, y me decía como con toda esa fuerza que uno puede tener, ese amor también es demasiado necesario en lo que hacemos, si queremos cambiar la conciencia de base y no por imposición.
ese amor, o sea, ese amor puede calar y trascender de una forma en que esto puede ser distinto de como nosotros nos veamos, en la forma que nos representemos y nos identifiquemos. Gracias. Pues acá, pues yo quisiera como citar yo quisiera citar como las distintas formas como de categorías dentro del movimiento. O sea, realmente es como el único movimiento que no tiene, bueno, el único movimiento no, pero o sea, estoy acá chicaneando, pero no, o sea, como, es un movimiento como que tiene una voz no unificada, o sea, sobre decir cuál es el sujeto, no sé, cuál es el sujeto del feminismo, ya no lo sabemos, pero cuál es el sujeto, digamos que no hay uno solo, una sola forma de nombrarlo, entonces como exusuarios de sistemas de salud mental, sobreviviente de la violencia psiquiátrica, activista loco, discapacidad, persona con discapacidad psicosocial, ¿recuerdas más? Loco, usuarios, exusuarios, ¿cómo? ¿Qué? Paciente. Sí, o sea, hay muchas formas de nombrarlo y depende de cómo lo entiende la gente. Y yo creo que pues ahí es como está también como la forma de precisamente de dónde posicionarse y cómo moverlo y frente a quiénes se necesita mover. Y ahí ya traería como lo que dijiste. Es como yo a la persona, al psiquiatra yo no le hablaría con amor, ¿sí? O sea, porque todo lo que me diga va a ser como a punta de castigo y es una violencia totalmente asimétrica, ¿sí? O sea, para poder como contestar como de manera tranquila y tal, y precisamente como frente al psiquiatra, lo que se patologiza es la insurrección, o sea, uno no va a decir como, o sea, como toca ser amoroso en función de, sí, claro, ya voy a salir, sí, por favor, sí, te amo, sí, pero es como algo más estratégico y no realmente es movido por la empatía porque sobre nosotros no hay empatía. Pero entonces, trayendo como esas distintas categorías, es como, por ejemplo, hablar de discapacidad psicosocial, ¿sí? A mí me gusta, o sea, me gusta mucho traerlo como precisamente para hablar de barreras, y es supremamente como estratégico para hablarlo en términos de derechos humanos, ¿sí? Pero tal vez si yo le digo como al vecino, como yo tengo discapacidad psicosocial, pues no le sería tan claro como entender como de qué estamos hablando, ¿sí? Si voy a estar con personas más locas, pues yo digo, yo soy loco, yo soy un compañero loco. Entonces también es como saber en qué lugar se está para saber cómo se puede, con qué categoría se puede estar, ¿sí? O sea, como, no sé si tú quisieras como compartir algo de ti. No se me ocurre nada. Dale, todo bien. Y ahí había, me dispersé otra vez, pero, bueno, no, ya se me fue. Sobre eso último que dijiste, perdón, Sí, claro. es que estaba pensando también como en la cantidad como de herramientas que una encuentra también como para darle la vuelta al sistema, ¿no? Y entonces como que pensaba también desde mi punto de vista, cuando la compa decía, ¿no? Acercarse con ternura. A mí me pasa que tocan esos lugares de violencia institucional, tocan unas fibras muy tremendas que no me permiten tampoco ni siquiera concebir a veces cómo responder de manera o lo que sea, sino que como que estás respondiendo como es defendiéndote, ¿no? Porque igual tienes que defenderte de alguna manera. Pero sí pensaba también como en todas las maneras que encontramos también de hacerle el quite al sistema, que también es re bonito, porque es como, ok, esa persona que quiere escuchar de mí, ¿sí? Como lo que decías de tener que, por ejemplo, hablar con superiores en espacios de estudio o en espacios de trabajo y pues qué es lo que esta persona quiere que diga, ¿no? Como no, pues me dijeron que ya estoy re bien, sí, o sea, como no, y te estás tomando todo, sí, obvio todo, o sea, yo sí, como montarse también, porque siento que también esos son otros tipos de resistencias que de pronto no entran en choque o contradicción, digamos, como yo entiendo que se perciba a veces violento, pero por lo menos yo comparto la experiencia contigo. Para mí es muy difícil estar en espacios en general con médicos en general, o sea, es muy difícil y a veces me toca como
hacer, yo soy una persona que habla el resto, como ya se dieron cuenta, pero por ejemplo me quedo muda, no puedo decir nada, me siento una niña, olvido todo, salgo llorando, o sea, es como, entonces como que también hay unas otras maneras también de que ese lenguaje de pronto no es ese mismo lenguaje de la pelea, pero es una pelea distinta, porque es como, también como, yo voy a decir lo que sea que tú, o sea, ese poder que tú tienes, yo también lo tengo de vuelta de alguna manera, como que siento que ahí hay otras herramientas que son como unas resistencias desplazadas que son lindas, que, que nos permiten también como no necesariamente transformarnos en otros, pero sí protegernos en ciertos espacios en que se requiere que tengamos como esa protección, ¿no? Siento que también eso es como... Bueno, más que una reflexión, es una pregunta. Quería, para decirte, Valeria, bueno, como con lo que han venido mencionando, todas las violencias, digamos, de las que se sabe que han estado expuestas mucho tiempo las personas en instituciones psiquiátricas, bueno, en general también en temas de instituciones de salud, porque pasan muchas situaciones y personas. Si alguna vez en esas estancias hospitalarias, en esas atenciones han encontrado algún médico, psiquiatra o profesional de la salud que les haya tratado, digamos, con el respeto que ustedes esperaban y que se hayan sentido, digamos, sí en el lugar que manifiestan estas instituciones, es del cuidado, de la protección, de una atención humanizada, de respetar esa individualidad y de reconocer, digamos, pues lo primero que sería lo que ustedes esperan de sí mismos, ¿no? Que es un poco lo que han mencionado. No sé si hubo alguna persona que se han cruzado por el camino que haya respondido como a eso que ustedes esperarían de esa gente que, en la que pues los dejan, ¿no? mucho tiempo. Tengo ahí acá. No, Mentiras. Yo siento que no lo he encontrado porque la práctica como tal psiquiátrica es violenta per se. Sí, entonces es como que a mí me digan que lo que yo tengo me lo define alguien de fuera, eso ya es violento. Sí, o sea, lo que a ti te pasa, que es tu dolor más profundo, es algo que yo te estoy definiendo por ti, pero tú no me vas a decir qué es, ¿sí? Porque yo soy quien sabe de ti y tú no sabes nada de ti, ¿sí? Eso ya en sí mismo es violento, como para que algo que yo digo, o sea, que algo que pueda pasar ahí en más, se pueda coger como desde un lugar distinto, ¿sí? Entonces no creo, no, yo al menos yo no lo he experimentado porque ya eso en sí mismo, para mí ya es violento y cuando estaba como encerrado pues es a contra de mi voluntad. Yo cuando quería decir quiero salir, no me han dejado salir, sí, y pues también he sufrido pues violencia, o sea, coerciones mecánicas, o sea, como restricciones mecánicas, todo, o sea, como todo lo he vivido, o sea, si uno dice no me voy a tomar la pastilla, es como hay tabla. Sí, o sea, es como todo es habitable, entonces no, es como muy imposible como decir como, ay, a este hospital es buenísimo, voy a recomendar a la gente. Pero entonces, como que lo que yo sí quisiera señalar ahí es que sí hay prácticas alternativas frente a las formas de atención a la crisis, atención al malestar psíquico, eso sí los hay, y que son o entre pares o en alianzas con personas. Bueno, voy a hablar de una situación en particular, o sea, como hay una propuesta como en España basada como en diálogo abierto, que es por allá como algo que creó un finlandés, que tiene que ver con precisamente hablar como entre pares, o sea, entre pares no pares, o sea, entre psiquiatras, la familia y la gente querida, de cómo podemos atender la crisis. Pero eso cambia totalmente la forma como puede ser como una atención en crisis distinta y además como entender también lo sistémico dentro del malestar, porque cuando uno habla del malestar individual, pues le quita todas las herramientas de poder actuar a lo que le pasa, porque lo que nos pasa no viene de dentro, o sea, y esa es también la forma violenta en cómo se ha delimitado lo que es lo psiquiátrico, entonces como que bueno, hay regreso y pues diálogo abierto es una salida, los grupos de apoyo mutuo son otra salida que es entre pares, entonces sí hay otras formas de intervenir el malestar que no pasan por esos tratos jerárquicos y violentos, porque yo no puedo entender la jerarquía como un lugar amoroso, sí, o sea, como que, no sé, o sea, sí hay como vueltas más desde la psicología, que yo he encontrado como una opción potente, pero digamos, como mi sueño es robarle sus estrategias y traerlas acá, pero no sé, o sea, como que también ahí puedo encontrar más aliados y realmente pues como que yo de estos espacios, en las propuestas chéveres que he encontrado como desde allí, es como pues
es la gente que más tiempo ha tardado, o sea, como ha tomado investigando como los recursos desde las emociones. Entonces, obviamente, tienen un montón de herramientas que pueden socializar, pero no las socializan. Sí, entonces, la vuelta es sacarlas. Sí, pues, que hay algo un poco violento también, es como, por ejemplo, como hablaban de los que están diagnosticados y llevan tantos años y todo el registro clínico. De hecho, o sea, como el hecho de que no se pueda publicar, necesito ayuda y salir, o hablar sobre, o sea, sobre la psiquiatría por internet, o sea, eso me parece súper violento. Yo estoy restringida y como que me da no, hablar de quién sea, de Antonina Artaud, de cualquier, ¿no? Y no se puede, o sea, de verdad no, o sea, está toda la, ¿cómo se llama? El panóptico, toda la vigilancia está encima y uno, pucha, o sea, ¿qué es esto? O sea, bueno. Vale. Perdón. No, si quieres darle Sí. ya. Hola, bueno, no tenía planeado cómo estar en este espacio, de hecho vine como a saludar y ya iba de salida, pero me pareció interesante quedarme. No conocía como de todos estos colectivos que mencionan, chévere como buscarlos más y saber cómo trabajan. Yo estudié psicología y psicoanálisis. Trabajo más desde lo social, pero también trabajo un poco clínica. Y creo que es importante, sí, o sea, como que los psicólogos y psicoanalistas, porque son más psicólogos y psicoterapeutas, piensen en el hacer, ¿sí? Porque creo que está como la urgencia de sí, estar diagnosticando, pero creo que no es solo desde la psicología, claro, también es un tema en general. Y también creo que como la principal violencia es la no escucha real, ¿sí? Porque pasa mucho, y lo digo por, digamos, el trabajo de colegas que se dedican como a este tema de estar como diciendo todo el tiempo qué es lo que el otro está viviendo y necesita. Pero una escucha real es muy difícil, ¿sí? Pero también lo veo desde el otro lado, no solo desde el profesional, sino la persona que se acerca a buscar una ayuda, ¿sí? Una ayuda, un espacio para hablar. Y es acercarse y decir como, necesito que me digan qué hacer. Pero hablar es muy difícil, y creo que el principal camino como para intentar resolver como ese tema de la violencia es encontrar como este espacio en realidad de escucha real y atreverse a hablar. Entonces creo que está como desde los dos lados. Yo, bueno, me quiero volver harto a lo que decía Margarita, lo de la resistencia. Es que sí me parece muy valioso porque también pues, resistir no solo es ir a escupirle al psiquiatra o quemar patas o como ir a decirle como eres una mierda, sácame de acá, sino también como esas formas pequeñas en que nos ayudamos a sobrevivir, ¿no? Entonces también lo que yo hablaba antes del tejido como entre mujeres, entre otros como más grandes de cómo resistir, también hasta cuando implica no resistir y también como suavizarse dentro del sistema, pues es en pro de nuestra supervivencia y pues también es valioso en ese sentido. Y también con tu pregunta, pues estoy de acuerdo con Silvestre, yo no he encontrado esos espacios. Yo solo he tenido terapia con mujeres y pues sí han sido respetuosas de, ay, sí, te escucho y no me han dicho cosas así horribles, directas de violencia ni nada, pero pues sí es violento en tanto que existe esa jerarquía. Y segundo, aún así me respeten y me suponen que me traten como un ser humano, pues solo no me da asco lo que tienen que decir de mí. O sea, como que todo lo que yo diga es como, pero recuerda que tienes un problema de disfunción como emocional y de regulación y que tu TLP y que toda la mierda, o sea,
de verdad me frustra y eso me parece violento en ese sentido, como, pero es la práctica que pueden hacer, o sea, literalmente estoy en ese espacio pues forzada, pero para eso, eh, y aún así como que no estoy en el momento de forzarme medicamentos, o sea, hacérmelos tragar o como camisa de fuerza y eso sí, la violencia sí se replica como en esos espacios, entonces como que es inherente a eso y en ese sentido no es chévere. Tuve una experiencia, o sea, lo más como humanizante que he tenido es que precisamente estaba en terapia, pero tenía virtual porque escogí tenerla virtual, era con la universidad. Y escogí tenerla virtual porque no quería estar en ese espacio, primero, y segundo porque me gustaba jugar mientras me hablaba. Y un día me puse a llorar muy feo y ella fue como, yo vivo al lado de la universidad, me dijo como sal y vamos a comer un helado. Y yo como, listo. Pero luego llegué al espacio y ella no se quitaba ese ánimo de psicóloga, obviamente no puedo hacerlo, entonces era como, no estamos charlando, me sigo haciendo terapia y estoy comiendo helado, pero es como ya, o sea, es que es como, no, como muy frustrante, como igual estamos en el espacio más humano, nos estamos comiendo un helado, pero me sigues deshumanizando, como, y además me la sigue encontrando en la universidad y me mira como un bicho raro, entonces es eso, digo, es ejemplo para decir como, es algo que rompió el espacio, pero no lo muy violento. Y ya. Sí, bueno, y me gustaría saber qué sería humanizar en ese escenario. Sí, porque es que creo que la cuestión es creo que tienes razón, o sea, hay un problema gigante ahí, pero sí me gustaría saber cómo sería esta vía para la humanización. Yo creo que en ese espacio no se puede y por eso también existen los otros espacios que creamos como el GAM, el Grupo de Apoyo Mutuo, que literalmente se sale de eso y se siente humanizante porque es una persona hablándome como persona y yo le estoy respondiendo como persona y no como profesional y estamos hablando de nuestras vivencias. Entonces es como que en ese espacio sí no sé si quieras complementar, pero realmente es eso, como si yo estuviera hablando con alguien más y no hay nadie como siendo el rey o reina y sabiendo todo lo que yo tengo que sentir, ¿sí? Pero no sé cómo hacer que se sienta humanizante en un espacio de terapia como hegemónica y tradicional. O sea, no lo sé. No sé si sea posible o... En este momento me parece que no, pero la respuesta es esa, como las formas alternativas de tratar eso. Pues yo también siento que es algo estructural, ¿sí? O sea, como que hay algo estructural en que se tome el malestar de manera individual y no se asuman como todas las vueltas estructurales que hay, porque básicamente lo que nos enferma también es la forma de vida que tenemos en medio del capitalismo y las demás cosas que hay. Entonces pensar que individualmente nos vamos a sanar cuando hay precarización de la vida, hay clasismo, hay machismo, hay racismo, o sea, eso también se deja de fuera. Entonces yo pensaría como que no hay algo así que yo pueda decir como que es humanizante, pero pues siento que igual la escucha activa la tenemos entre pares y entre amigos. Y eso es lo más humanizante que hay, o sea, preguntar, o sea, estar para alguien que la está pasando mal y sin tener que pagar por un servicio, sin tener que estar allí, o sea, como hay unas formas de romper toda esa jerarquía y que no pasen así. Quisiera como ir cerrando un poco y hablarles un poco de ALCE también porque ya estamos sobre el tiempo y pues no sé, es importante como que conozcan sobre el proyecto. ALCE es una iniciativa como ha estado como tejiéndose durante 2 años más o menos, o sea, toda la vuelta de planeación, precisamente porque en Colombia no hay alternativas, no hay como vueltas de activismos de personas como de organización civil, o sea, como de personas locas organizadas para luchar en contra del sistema, no los hay. Entonces como que de ahí sale la iniciativa y nos movemos en 3 ejes.
precisamente por todo el estigma que hay sobre la locura y sobre las personas que vivimos con malestar psíquico, con las personas con discapacidad y toda la vuelta que hay capacitista en medio. Entonces andamos como en 3 ejes. El primer eje está dado por la base, que son los grupos de apoyo mutuo que estamos construyendo, y es todo el apoyo que hacemos desde allí entre pares. Esa es como la parte más como de la base. La siguiente que va... Cuando se reúne, ¿cómo se hace? Vale, gracias. ¿Qué haríamos sin la codirectora? Nos reunimos los martes virtual de 6 a 8 y los sábados en físico, aunque este año está como variando, pero pues toda la información de cuando nos compartimos tenemos un grupo de WhatsApp. Y ahí pues igual nos pueden preguntar cómo funciona y cómo está todo, y ahí es un grupo solo para personas que nos identificamos con el malestar psíquico, o sea, no está abierto para especialistas, no está abierto como para gente de fuera que no se identifica desde ahí. El siguiente eje está en la Escuela Popular Loca, que son como estos espacios y cosas como que pensamos más para romper el estigma y cómo poner en el debate toda la vuelta de la violencia psiquiátrica y los sistemas de salud y cómo funcionan en el tiempo presente. Está ahí, y pues tenemos como hay distintas cosas planeadas. La Escuela Popular la hemos pensado también como largamente, o sea, como desde muchos lugares escogemos también lo popular precisamente para romper como esas formas de jerarquía porque consideramos que todos tenemos saberes de cómo enfrentar el malestar psíquico. Realmente lo sabemos, o sea, es como están por allí, pero realmente como es algo que es un tabú social, uno por allá saca su herramienta así como, ay, no, me voy a tomar el agua toronjil o lo que sea, pero ahí está, ¿sí? O sea, como ahí está. Pero entonces la idea como de eso, sacar ahí, la Escuela Popular Loca tenemos como 3 ejes. Uno es la politización del malestar psíquico, que es precisamente ver todo lo que hay alrededor, o sea, cómo es el nexo tan fuerte como entre psiquiatrización y eugenesia, o sea, eso no se puede sacar de lado, y como, no sé, o sea, está como también la tesis de Alejandra Londoño, que es una compañera feminista, que habla sobre racismo en Medellín y cómo los psiquiátricos nacen en toda la estructuración de Medellín como una ciudad moderna y por lo tanto blanca, y como pues las personas psiquiatrizadas que tenían una racialización negativa fueran totalmente desaparecidas o marginadas, ¿sí? O sea, y eso tiene que ver con la construcción de ciudad. Entonces eso no se puede dejar de lado, y eso de eso va ese eje. El siguiente eje está más basado como en todas estas herramientas de cómo podemos generar colectividad, cuáles son los activismos locos, qué es lo que pasa allí, y cómo podemos articularnos precisamente para romper toda esta violencia y todo lo que hay allí. Y el tercero tiene que ver con las herramientas, pues también como desde el derecho, desde los derechos humanos, y cómo podemos intervenir desde ahí, o sea, como, porque también desde el derecho hay como un montón de herramientas. Y pasamos a la tercera línea de ALCE, que es el equipo jurídico, la que nos acompaña, Silvia, María José y André. Incidencia política, es que como no soy abogado y tampoco soy psicólogo, no sé cómo nombrarlo, pero sí, incidencia política, y ahí desde ahí pues como que tenemos, como no, o en tiempo presente no tenemos como toda pues la estructura, la forma de poder llevar acompañamientos de caso per se. Estamos lentico ahí en ese sentido, pero sí estamos como generando toda la vuelta de generar incidencia y pues también intervenir en políticas públicas, pero ahí sí les quisiera dar la palabra a las compañeras. Gracias. Hola a todas y todos y todas. Yo soy Silvia y hago parte del equipo de incidencia. Quiero como reconocer también su presencia en el espacio de ALCE, porque pues tratamos de trabajar como muy desde una perspectiva colaborativa y horizontal. Y el espacio de incidencia se construye también, digamos que voy a ponerlo en 2 niveles, y por favor metan la cucharada si la estoy embarrando, porque pasa, yo no sé hablar, entonces pues, como en 2 espacios que se me ocurren en este momento, pues como en 2 niveles. Y uno es como un nivel macro que obedece a las políticas públicas, las leyes, la forma en la que se aplican las normas, que soporta el andamiaje como estructural, como decía Silvestre, y creo que se relaciona con todo lo que hablaron
o lo que se ha hablado acá, que soporta este andamiaje que permite, uno, la psiquiatrización forzada, los encierros forzados, la medicalización forzada y también como esta relación jerárquica, psiquiatra, especialista, paciente, que lo que termina siendo en términos legales muchas veces es despojar a la persona de sus derechos y que las personas no conozcan cuáles son sus derechos y no puedan ejercer su autonomía a la hora de poder escoger un tratamiento, ¿no? Como cuando usted va al médico y le dice como, no, sí, tomes esta pastilla para el corazón, y uno pues dice, bueno, sí, pero de pronto esta no quiero y quiero la otra. Como que en términos sobre todo del malestar psíquico y emocional, eso no ocurre, ¿no? Como que definitivamente el psiquiatra es como quien tiene la voz. Entonces, eso en términos como ya más de lo macro, las leyes y demás. Y otra, que pues en ese sentido, perdón, hemos participado ante la Corte Constitucional ya, también hemos revisado como en términos internacionales cuáles son las guías que hay para la desinstitucionalización de las personas, que también nos ha llevado a hacer un estudio y a enviar un montón de derechos de petición para ver cuál es el estado actual de las personas en Colombia frente a si están institucionalizadas, cuáles son los tiempos en los cuales hay como ese promedio de si son de más corto tiempo, más largo tiempo, y hemos hecho descubrimientos pues, que yo considero bastante macabros, como personas que llevan muchos años encerradas, y lo que eso también implica para sus derechos. Y un poco más a nivel micro, que como decía Silvestre, digamos que en este momento desafortunadamente no tenemos la capacidad operativa para llevar casos a nivel individual, pero sí es algo como que está en el horizonte, es analizar cómo operan ya en lo particular y en el caso a caso las violencias psiquiátricas, los encierros, cómo esto también se traduce en cuáles son los derechos que tiene cada persona, un poco como en cada paso de lo que puede ocurrir pues sobre todo como en el encierro y lo que implica el encierro, pero eso también nos ha llevado a mirar cuáles son las estrategias legales que existen en este momento y cómo se pueden utilizar y cómo se pueden poner al servicio de las personas para que tengan como estas herramientas desde su propia autonomía y puedan decir como, no, freno, hola, existe algo que se llama directiva anticipada que me permite decidir previamente si yo quiero que me encierren o si no quiero que me encierren, si quiero que me den este medicamento, si no quiero, y cómo el derecho también se puede utilizar un poco como esa herramienta de resistencia frente a lo que puede ser como la opresión en estos casos. No sé qué se me queda. Sí, yo quería decir un par de cosas. Una es que desde el equipo de incidencia nuestra pregunta es de qué manera el Estado legitima estas prácticas que hemos escuchado hoy, porque ha ocurrido a lo largo de la historia. Si vemos en la dictadura argentina, la forma en que se usaron los psiquiátricos como dispositivo de la dictadura para torturar específicamente mujeres. Tenemos una pregunta clara sobre cómo el género es un componente central y cómo, por ejemplo, en el derecho nos interesan sobre todo preguntas como sobre la patologización psiquiátrica de personas trans, sobre las mal llamadas terapias de conversión de personas LGBT, como tenemos preguntas jurídicas frente a cómo el Estado legitima esas prácticas y cómo desmantelarlas desde el derecho. Y lo otro es que en Colombia es muy difícil hacer un mapeo de cómo opera la institucionalización. Existen muchas formas de institucionalización en Colombia, no solo la psiquiátrica, que es la que como la más conocida, sino el sistema de protección del ICBF, institucionalizan miles de niños y tuvimos la oportunidad con Majo y Silvia de llevar casos en otros momentos de la vida en que la psiquiatrización era una clara marca de cómo los niños bajo el sistema de protección son psiquiatrizados, los centros crecer son otro mecanismo. Las cárceles, por supuesto, hay muchas cárceles en Colombia que tienen anexos psiquiátricos, que además están en condiciones totalmente dispares frente al resto de presos. Estar en una cárcel colombiana es una porquería y estar en un anexo psiquiátrico de una cárcel colombiana es algo inimaginable. También existe todo un esquema privado en Colombia de encierro. Entonces los centros día, los ancianatos, los lugares para personas con discapacidad que son privados y que su única vigilancia es la Superintendencia de Sociedades. Sí. Entonces, con cada uno de esos mecanismos tiene preguntas legales distintas porque operan distinto y igual terminan encerrando personas, y eso es un poco lo que estamos tratando de desenmarañar en este momento, con poca capacidad y mucho corazón, y
todo trabajo voluntario en este momento. De hecho, el ICF creo que es como la institución estatal más grande del país. Sí, es la que más presupuesto tiene. Sí, porque además casi que tiene como funcionarios en todos los, como en todos casi en todos los municipios del país. Y igual, pues también como lo de siempre, o sea, como detrás de todo, con las prisiones, o sea, realmente los lugares de encierro son un negociazo redondo, grandísimo. Y también es el encierro y también pues como la industria farmacológica también mueve las industrias económicas más grandes en tiempo presente. Sí, ¿tú tenías una pregunta? Sí, yo quisiera preguntarles, bueno, ¿qué recomendaciones ustedes les harían a un psicólogo o un psiquiatra para humanizar, ¿sí? Para generar ese proceso de no jerarquía, ¿sí? En donde, porque hace parte, ¿sí? Donde ellos hagan, pues también sean parte de sus grupos de apoyo y que no sea una cuestión de jerarquías de yo sé y usted es el que no sabe o este espacio es mío. ¿Cómo empezar a ser parte? Y también lo pregunto porque hay que replantear los procesos que están generando las universidades en ese sentido. ¿Cómo están enseñando? ¿Cómo están vinculando a ese ser humano en no ser un salvador, ¿sí? Sino ser parte y un acompañante en el proceso? Entonces, ¿qué recomendaciones ustedes harían a un psicólogo, un psiquiatra o alguien? No, pues o sea, yo siento que pues ya hemos como girado en torno a esta pregunta y es realmente cómo se pueden, ¿cómo se llama eso? Pues colectivizar esas prácticas, o sea, creo que es una pregunta importante y no están tan alejadas, eso tiene que ver también con voluntad política y de cómo, o sea, como de la voluntad que hay ahí, de también como de construir la práctica de terapeuta, sí, o sea, digamos, yo, pues mi terapeuta hace parte de Río Abierto es como una forma de intervenir en el malestar psíquico desde la danza y desde lo colectivo, sí, entonces es como, hay otras herramientas que desde la psicología se han preguntado por lo colectivo dentro de su forma de praxis, de práctica. Entonces yo creo que realmente no es una pregunta sobre nosotros, sino es una pregunta para ustedes hacerla ahí, ya que tienen esta información de cómo pueden colectivizar ese saber y que para que no sea jerárquico, porque no debe venir de nosotros, o sea, como puede ser una pregunta para ustedes. Esa jerarquía está como a través de la racionalización. Si uno solo está pensando en los fármacos y ¿no? En el producto racional de, digamos, yo también soy el psicólogo, o sea, pues hay una dificultad de parte de la institución, entonces uno debe también permitir es como ese intercambio y esa comunicación, esa escucha, ¿no? Ese diálogo, y eso es como yo creo que pues me encanta lo que dice Silvestre, como lo único concreto que tengo, pues para no solo decir como, ay, que se mueran todos los psicólogos o algo así, es como pues empezar a tal vez tratar sin pensar o buscar una patología en el paciente, que entiendo que hay psicólogos que intentan hacer eso, nunca me ha pasado, siempre es como, bueno, ¿qué diagnósticos tienes y qué vamos a hacer? O cuáles diagnósticos te voy a dar. Creo que eso es algo concreto, que no sé qué tanto implique como cambiar toda la práctica que les enseñan, pero puede ser un buen paso y no sé cómo tomarle un espacio de eso, de pensarse con otra persona. Pero bueno, es eso, implica lo no hegemónico, lo comunitario, entonces también está la pregunta de que hasta qué punto pues eso realmente uno lo puede hacer desde la psicología y no como a pesar de, o sea, no sé, pero sí. Pues han habido igual prácticas como de eso, de psiquiatría, y si han habido como realmente propuestas desde la propia, no sé, como corriente de pensamiento que han querido colectivizar esa práctica y tal vez podrían, hay muchos recursos pues que yo no los tengo tan vistos, pero sí hay un montón. Y pues no sé si como frente a Alceti tienen alguna pregunta o quisieran como comentar algo como sobre esta vuelta. Tenemos como, vamos a estar acá, vamos a estar compartiendo pancitos por si quieren compartir con nosotros como ya a nivel
preguntándonos más directamente sobre como la propuesta. Tenemos redes por ahora, Instagram, y ahí por ahí también nos pueden contactar y pues lo que... No, solo quería preguntarte, digamos, para esos grupos que tú mencionabas de los martes, si hay una persona que yo pienso que estaría muy interesada en conocer el trabajo de ustedes, que se identifica con lo que tú has dicho, ¿cómo es el contacto? ¿Cómo puede ella llegar? Claro, es a través de redes sociales, o sea, a través de Instagram, pues que tenemos Instagram y Facebook, puede ser por ahí y pues ahí compartimos como el WhatsApp. Digamos que esa es una vía, o sea, no hay como algo público como de llegar ahí porque cuidamos mucho el espacio para que sea seguro para todos. O sea, como, no es algo como que esté ahí. Estamos en Instagram. Ya. Estamos como iniciativa.alza. Sí, exacto. Pero también como más que dejar una pregunta abierta, ¿no? Es que pues todos estamos en un posible riesgo o situación, o sea, digamos, no, por entre comillas ser normal, en algún punto de la vida pues también podemos tener malestar, ¿no? O hemos tenido. Pero a las personas que acompañamos o cuidamos o tenemos amigos o amigas, ¿cómo serían? O sea, cuando hacían la pregunta a los psicólogos, la pregunta ahora hacia las redes, ¿sí? Hacia las personas que queremos, ¿qué podrían ser unas pautas o algunas recomendaciones para los que convivimos con personas que tienen este tipo de malestares porque en cualquier momento también uno puede estar ahí, ¿no? Pero ¿cuáles serían las pautas? Porque, digamos, es muy... cuando la compañera hablaba del tema de sus hijos, pues es muy conflictivo tener esa responsabilidad, saber hasta dónde, cómo, cuando la información está tan fraccionada, cuando, entre comillas, creemos que es lo mejor, que incluso eso implica un esfuerzo económico, pero ¿cómo acompañar? O sea, ¿cuáles serían algunas de sus experiencias, ¿no? Pues digamos que la forma de trabajo de ALCE es, y pues como la mayoría de las respuestas como de atención y pues como entre nosotras también, pues lo de la primera persona son políticas o pues como intervenciones o acompañamientos basados en la persona. Entonces lo primero es preguntarle a la persona como qué necesita, qué quiere. Y pues como que digamos también como hablando en otros espacios, como que decía como, ay no, pero si a mí me preguntan qué necesito, yo no sabría tampoco. Entonces, pero al menos uno sabe que no necesita o que no quiere. Entonces es como empezar a hacer como toda esa construcción con la persona, sí, más que realmente, o sea, yo creo que es una construcción igual conjunta, pero pues debe ser basada en la persona. También hay algunas publicaciones que podemos compartir en redes, en lo común y en primera vocal hay varias cosas que se refieren a construcción de redes que podemos publicar en nuestras redes con nuestro community manager. ¿Qué soy yo? Pues hay algo súper valioso que hacemos en el GAM, en el Grupo Apoyo Mutuo, que es compartir herramientas. Que obviamente pues cada persona como que las apropia o las hace de la forma que necesite, pero sí, eso también está en toda esta apuesta política de sacar lo que nos enseñan en terapia y que la gente pues paga para recibir información sobre eso y pues colectivizarlo. Que pues no sabría cómo, o sea, que llegue esa información en cada caso, pues depende del contexto también. Pero sí, como es ese tipo de compartir herramientas y también lo que decía la compañera de la empatía, lo es todo y que implica la escucha, entender la persona que quiere o que no quiere y pues también entender que esas cosas pueden variar a lo largo del tiempo. Pero sí, es que varía tanto, pero también pues el propósito de ALCE es eso, como solucionarnos esas cosas que pues tampoco tenemos súper claras para nosotros mismos. Y pues digamos que yo que siento como que ahí también está como como respondiendo también como a la pregunta por la parte más terapéutica. Y ya le iba a responder y se me volvió a ir. Pero sí se había cachado con lo que tú dijiste. Pero está... ya.
No. Allá se quedó. Sí. Yo quiero intervenir sobre una cosa. Yo soy y me considero a mí cuidador y compañero. Y creo que lo más importante es lo que estaban ustedes resaltando y es estar siempre en disposición de hablar y cambiar y transformar y ceder y también exigir. Simplemente estar en una disposición de conversar todo el tiempo, preguntar, también opinar, pero estar dispuesto a que todo sea siempre distinto y adaptable. Creo que eso es. Sí, ya me acordé de lo que iba. Es que precisamente, o sea, como que lo que se ha hecho desde la psiquiatría o desde vueltas más desde la ciencia, es pensar que una respuesta le va a servir a todo el mundo. ¿Sí? O sea, como si alguien tiene tal diagnóstico, no, pues eso es para todo el mundo y todas las personas, a pesar como de esa manifestación o esa vuelta, tenemos necesidades distintas. Sí, y además es como que yo siento que finalmente pues también hay como una vuelta capacitista y es como pensar que a las personas se les puede poner más allá porque son, o sea, como somos personas que tenemos necesidades como Mágicas. Sí, exacto, como extraterrestres, sí, es como realmente pues poder como quitar esa distancia entre pues como quien acompaña y quien está del otro lado, yo creo que sería lo ideal, ¿sí? O sea, como ir cortando esa distancia porque finalmente, o sea, como que estamos, o sea, no sé, o sea, como la forma, compartimos el lenguaje que es la comunicación, de alguna forma. No sé. Yo quería decir una cosa muy puntual y es que yo creo que algo que me gustaría haber dicho antes, como con más certeza a las personas que me acompañan, es como que si uno se aproxima a una persona intentando arreglarla, ya la está cagando mal. O sea, yo siento que ese es como mi mayor, siento que es algo como que me costó un tiempo como poder decir, pero como que puede haber todo el amor del mundo, toda la intención del mundo, pero si tú te aproximas a esa persona sintiendo que esa persona radicalmente tiene que ser otra, pues ahí no va a haber ninguna estrategia que sirva de ninguna manera, porque yo siento que como que la aceptación radical es una cuestión muy amorosa para con uno mismo y que a partir de que tú sabes que la otra persona tiene que ser de una manera distinta, es como ya una cuestión que de principio siento que por más amor, por más interés, por más lo que sea, pues va a ser muy violento. Y siento que a mí me parece que eso para mí es empático, como que no partan de que el apoyo tiene que ser esta idea de que para que esta mejor persona se mejore o esté bien, tiene que como que coincidir con mi idea en la cabeza de qué es estar bien. Y siento que ahí hay una tensión que vale la pena como seguir resolviendo, ¿no? ¿Tú querías decir algo? Para cerrar. No, yo iba solo a decir como la vuelta de que finalmente en esto, o sea, como esta forma que también hemos interiorizado sobre la forma de acompañar, está basada, o sea, y a partir de como toda la violencia sí está basada en la quita de agencia, en quitar la agencia a las personas. O sea, es como, esta persona no puede decidir por sí misma, ¿sí? Y es como también como dependiendo de esa diagnosticación de lo que consideren, o sea, como de toda esa vuelta, pueden haber como más o menos agencia para las personas, pero siempre hay una quita de agencia. Entonces yo creo que eso pues es como lo más fuerte como para volver a restablecer nuestra agencia y por lo que toca como luchar y ya. Para cerrar, queríamos invitarles a que busquen a alguien que no conozcan y compartan una reflexión que se llevan de este espacio, con pancito y tinto. Muchas gracias. Y gracias a los intérpretes. Sí. Gracias. Y a Laura.